Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Saluda a su amigo Iván Donaldson Soy Iván Donaldson Videoblogs y Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema. Michael Joseph Jackson. Bueno, se llamaba. Se llamaba. Se llama. Nadie ¿Quién sabe. Estamos en el rollo de los multiversos. En algún lugar sigue ahí dando conciertos y sigue haciendo sus travesuras. No creo que exista alguien en la faz de la Tierra que no haya escuchado o que no conozca al buen Michael Jackson, pero como dijo aquí el buen Richard, pues Michael Jackson consideramos que es uno de los maestros, los grandes maestros del multiverso, por muchos motivos, ¿no? ¿Como cuáles, mi Richard? Muchos grandes artistas que han trascendido tenían la capacidad de bailar y como bailarines mueven la energía. El baile es una de las cosas que más agita la energía, la mueve, la distribuye en todos los centros energéticos y eso te mantiene siempre súper conectado al presente, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que como muchos de los grandes maestros de lo que hacía, de su arte, de lo que le gustaba hacer, su pasión que empezó desde niño, su baile, el arte que él tenía interior y cómo lo externaba en su cuerpo, creo que lo hacían tener estas habilidades que, Claro, que sí. trascendían muchas cosas, ¿no? Más aparte toda la mística, ¿no? O sea, toda la mística usada en las portadas de los discos, los videos que se prestan a miles de interpretaciones, y también toda esta ola de misterio, que él también le encantaba, como buen maestro del multiverso, pues le encantaba tener, ¿no? Nació en, si no me equivoco, en Indiana. Desde muy pequeño, pues su papá estaba interesado en volver los artistas a sus hermanos mayores. Por lo tanto, ya había formado una banda. Y cuando él tenía alrededor de 5 años, pues fue incorporado poco a poco. Creo que tocaba el panderito, Sí. ¿no? Primero algo así. Poco a poco fue incorporado a la banda que ya se había creado, que se llamaba Los Jackson. Y un poquito más grande, como a los 8 o 9, ya se llamaban decide. los Jackson Five, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Cuando cumple como 8 o 9 años, ya deciden meterlo a la banda. De vocalista, De ¿no? vocalista, y ya ahora sí se llaman los Jackson 5. Y también cabe mencionar que él pues sabía tocar ya de guitarra, sabía tocar el bajo, ¿no? No, sí, desde muy niño ya tenía una Era inspiración muy fuerte. muy musical, Sí. rítmico, musical. Multiinstrumentista. Ajá. Totalmente. Y también se dice que tenía, bueno, no se dice, se comprobó que tenía oído perfecto. Y eso es de que era de las pocas personas en el mundo que podía escuchar una melodía y sabía exactamente qué notas eran o en qué tono estaba, ¿no? Que es algo que muy pocas personas llegan a tener, ¿no? Claro, y además también en la parte del baile, pues tenía influencia de Fred Astaire. Y por eso le gustaba mucho. Desde muy niño ya veía videos de Fred Astaire. Por una parte bailaba increíble, cantaba increíble y además pues tenía todo el carisma de lo que es un niño. Entonces funcionó muy bien en la banda. Y lo que siempre se ha dicho, el papá estaba muy interesado en formar y hacerlos superestrellas. Entonces realmente él no tuvo infancia, como se cuenta. Lo que pasó con él es que todo el tiempo estaban ensayando porque el papá quería que fueran perfectos, que lograran y que... Él sí los traía rey. Sí, no, sí, Los traía Órale, pan y... sí. Sí. Y además de eso, pues sí empezó a funcionar el grupo. Empezaron ganando a pequeños concursos dentro de la iglesia que ellos estaban. Y después de eso, lo que empezó a pasar es que ya se hicieron famosos y empezaron a tener giras. Entonces Michael Jackson sí, realmente nunca pudo hacer Una persona normal. Una persona normal, o sea, todo el tiempo se la pasó siendo artista, desde muy pequeño. Y también ahí es importante resaltar que existen muchas personas que viven cosas muy fuertes desde niños, ¿no? Como sufrimientos muy grandes. Y hay personas que en lugar de tomar ese sufrimiento como un pretexto precisamente para que estén mal, ¿no? Para sufrir, lo usan o lo transforman en algo que es útil o creativo. En algo creativo. Y parecía que esa actitud de Michael Jackson, y si no pueden ver videos de cuando era niño, cuando cantaba, se veía ya como un adulto, se expresaba de una manera muy pues perfecta para su edad. Inclusive le llegaron a decir que era un enano, ¿no? Que era un enano y que era mucho más grande de edad. Porque tenía esta como madurez, y para muchos que conocieron a Michael Jackson en esas épocas, pues decían que era un niño que había madurado muy rápido, ¿no? O sea, era ya un adulto en cuerpo de niño prácticamente en esas épocas. En la necesidad de madurar para todas las cosas que necesitaba hacer, la responsabilidad que tenía de todo lo que tenía que cubrir, los shows, la misma responsabilidad con su familia, con su papá. Yo creo que todo eso también le enseñó lo que era la disciplina y lo que la disciplina podía provocar también en la realidad, ¿no? Y el cinturón del papá, ¿no? Sí, claro. Sí, pues el cinturón del El papá, cinturón que al final se quedó ahí como una herida toda la vida. Sí. O sea, Sí, porque el papá era muy estricto, o sea, primero empezó poco a poco
queriendo disciplinarlos, y cuando se dio cuenta que la única forma era a cinturonazos, pues según él, ¿no? La única forma que tenía era a cinturonazos, pues prácticamente fue lo que empezó a utilizar, y más cosas que se dice que le hizo a Michael Jackson y a sus hermanos. Pues era una familia pobre, se dice que eran 9 hermanos. El papá era soldador y además de eso eran 9 hermanos, o sea, tenía que mantener, tuvo 9 hijos, uno de ellos iban a ser gemelos, entonces iban a ser 10 hijos, uno fallece antes de nacer, y tuvo fuera de matrimonio una hija más, si no me equivoco. Y ese es otro punto, que imagínense de niño, o sea, un niño, prácticamente toda su adolescencia, pues no nada más toda esa parte artística, sino que el papá también los llevó a tugurios, a tables, a lugares que no eran aptos para un niño. El original, véngase, mijo, le toca ya convertirse en hombre. Exacto. Hombrecito. Entonces vivió muchas cosas que lo pudieran haber convertido en alguien pues muy oscuro y para nada, ¿no? O sea, nosotros personalmente creemos que pues más bien usó todo eso y lo transformó, y uno de los, bueno, ahorita nos metemos con los simbolismos, pero sí, pues bueno, por esa parte creo que sí fue bastante importante esa área de su vida, ¿no? Sí, yo creo que tampoco nunca se imaginaban, ¿no? Ninguno de ellos se imaginaba el nivel de trascendencia que tendría Totalmente. su vida y todas las historias y cosas que viviría en el futuro. Y algo que tenía desde niño que llamaba la atención y los hizo tan famosos era esta parte de la capacidad de expresar las emociones, ¿no? O sea, si tú escuchas las canciones como la de Ben, por ejemplo, si realmente la escuchas, pues hasta ganas de llorar te dan, ¿no? Y es un niño, o sea, y él mismo decía, ¿no? Yo nunca voy a cantar algo que no sienta, ¿no? Entonces la clave era siempre cantar algo que él sintiera, ¿no? No nada más cantar por cantarlo, ¿no? Claro. Sí, y ya se dice que bueno, el grupo como tal empezó a tener muchas giras, empezó a hacer varios viajes, y después viene una parte importante para Michael Jackson, que es que empieza a conocer ciertas personas que le ven mucho futuro, y a una de ellas decide hacer una película que es El Mago de Oz, Sí. con pura gente de color. Con Diana Ross. Con también. Diana Rose. De hecho, a quien conoce es Diana Rose, y Sí. quien lo empieza a apoyar muchísimo. Sí. Sale como el espantapájaros. Como el espantapájaros, Y de se hecho. vuelve su gran amiga, ¿no? También, Sí, también. toda la vida. Y no, ya, perdón. Es que nos emocionamos. Sí, no, es que es un tema. Y después de eso, lo contratan para hacer la canción de la película de Ben, la rata asesina, Sí. ¿no? Y hace la canción y todo, y se vuelve muy famoso. Tanto así que ya empiezan a verlo como solista, la posibilidad de hacerlo solista. Sí. Deciden que sí, pero que no suelte a los Jackson 5, o sea, que esté como en dos Como partes, alterno. ¿no? Como Ajá. alterno. Después él se separa un poquito y ya logra ser totalmente ya independiente, y suelta a los Jackson, que siguen siendo los Jackson 5, pero juntan otro hermano. Ajá. Y ellos continúan como por aparte, y ahora sí ya Michael Jackson como individual. Y saca digamos, el disco de Off the Wall. Of the Wall, que es el primer disco. Sí. Y ese como que sí pega más o menos, Pega pero más no o es menos. así como la gran sensación. No, realmente la gran sensación es cuando llega Thriller. O sea, Thriller es así el boom. De hecho, en el primer disco creo que él pudo haber dicho, no, yo la verdad no la armo para esto. Sí, Regreso a los Jackson Y 5. no, al contrario. sí, Después totalmente. veces sale Thriller. Sí. Sí, sale Thriller, que es así el gran boom. Se dice que es el disco, no se dice, es el disco más vendido en toda la historia. Primeros lugares en la lista. En el mundo. En el Estados mundo. Unidos, en Inglaterra. Creo Exactamente. que hubo un año en especial, no me acuerdo si el 88, que ese año tuvo 10 de sus canciones estuvieron en primer lugar varias semanas. Ahora también tenemos que compartirles que no es fácil hablarlo en tan poco tiempo, porque son muchas cosas las que pasaron en todas las épocas, ¿no? Antes de llegar a Thriller, por ejemplo, en el de Of the Wall, ya estaba todo un rollo con una canción, la de The Girl Is Mine, que después grabó con Paul McCartney. También ahí hubieron varias polémicas. Dato curioso, que Paul McCartney le dijo que el mejor negocio que podía hacer en su vida era comprar música, o sea, derechos musicales, ¿no? Y Jackson se lo tomó tan en serio que compró todos los derechos de los Beatles, ¿no? Eso que después le molestó a Paul McCartney. Pero de hecho se lo dice a Paul McCartney, entonces va a comprar tus derechos. Ajá. Y Paul McCartney piensa que hasta es broma, dice, sí, niño, sí. Y compró todos, ¿no? Y compró todos, sí. Entonces, bueno, son muchísimos detalles, pero bueno, entra en esa parte de Thriller, y hay muchas personas que les gustan las conspiraciones y todas estas cosas. Dicen que hasta ese momento, digamos que Michael Jackson ya era una marioneta de estas élites de poder o de estos grupos de poder, que él no sabía, ¿no? Y que no tenía que saberlo, pero que toda esta parte de Thriller todavía era un Michael Jackson que digamos que era controlado, ¿no? O manipulado, digamos, y que sí, efectivamente, pues todo ese
fue la época en la que estuvo muy ligado a Coca-Cola, ¿no? También a Pepsi. Pepsi. Ahora, la canción de Man in the Mirror, ¿en qué disco viene? Es que ahorita no me acuerdo, tenemos el dato. Esa canción en particular nos demuestra que allí comienza a darnos las enseñanzas de que es un maestro del multiverso, porque prácticamente esa canción, Man in the Mirror, les recomendamos por favor que... Creo que es en Bad, ajá. Sí, no es en Bad. Eso voy para allá. Con Thriller logra todos estos premios. Cuando hace Bad, que también hay que hablar muchísimo al respecto, pero ahí cuando viene esta canción que es Man in the Mirror, tenemos que entender que él ya es otro Michael Jackson, ¿no? Y ahí en esa les pedimos por favor que vean esa letra, busquen Man in the Mirror y vean la letra, porque creemos, al menos de modo personal, que es la mejor letra que puede decir la clave de todas las claves para cambiar al mundo. O sea, realmente ahí lo dice. No dice salvemos al mundo como más adelante lo dijo, no de otras cosas, sino directamente, si quieres transformar al mundo, transfórmate a ti mismo, ¿no? O sea, las claves... Al final fue como su mensaje global y general, ¿no? Totalmente. Él sabía que todo era el cambio interior. Sí, ya nada más rápido para regresar un poquito a Thriller. O sea, sí fue tan importante que se dice que MTV no recibía música de gente de color. Fue tanta la presión que sufrió porque realmente pues ya era algo increíble lo que estaba sucediendo que MTV se vio forzada a producir por primera vez, bueno, más que producir, a presentar videos de Michael Jackson en MTV y de gente de color. Y de gente de color. Irónicamente, MTV se vuelve un... Gracias a Michael Jackson, claro. Y principalmente por Billie Jean. Sí. Que esa canción se vuelve el super éxito, así ya, wow, ¿no? De todos los tiempos. Es el que lo saca así a la fama mundial súper fuerte. Y también, pues, mucha gente conoce a Michael Jackson, admira por el baile, pero si te metes a investigar y realmente quieres saber, pues, musicalmente también era un genio, o sea, toda la cuestión musical y las composiciones eran extraordinarias, y algo que comentaba precisamente hace rato Lenny, que él mismo, como todos los grandes, ¿no? Nikola Tesla, todos. Michael Jackson decía que él no componía nada, ¿no? Sino que realmente la música él simplemente le llegaba y la música se expresaba a través de él, que era un canal. De hecho, Billie Jean tiene 20 pistas. O sea, está compuesto por 20 pistas y aunque sean soniditos pequeños, pero tenía tanto detalle la canción de Billie Jean, o sea, fue construida con tanto detalle, se le fueron metiendo tantas cosas incorporando que realmente tienes que desglosarlo para ver todo lo que tiene esa canción. Si no dices, bueno, no sea tan complicada, pero ya te metes a fondo a ver cómo está compuesta esa canción y sí te quedas así de, no, o sea, era un genio lo que estaba haciendo. De hecho, hay una anécdota que él mismo cuenta también, en la que él dice que él aprendió a hacer música escuchando a Tchaikovsky. Fíjate. Ajá, que cuando escuchó específicamente la suite del Cascanueces, que dijo, ¿cómo es posible que existan tantas piezas tan distintas entre sí y al mismo tiempo que generen tanta coherencia? Y eso dijo, yo quiero hacer esto, quiero que cada una de mis canciones tenga su propia personalidad, pero que todas tengan una coherencia, un contexto, y que fue así como él aprendió a hacer música. De hecho, la de Billie Jean, si algunos de ustedes a lo mejor ya saben la historia, pero le llegó manejando. Él estaba manejando y de repente le llegó a la mente un bajo que se así, y él dijo, ese. Y de ahí iba armando, le iban llegando de repente así, y siempre pues tenía algo donde grabarlo, ¿no? Entonces de repente le llegaba algo y grababa eso que le llegaba, ¿no? Y también muchas canciones, si no es que todas, pero muchísimas canciones en todos los discos, ahora que se estudian precisamente en los estudios de grabación, ahora que revisan las pistas y las grabaciones, efectivamente hay muchos sonidos que solamente están en algún momento de las canciones, y también hay unos que no se perciben, pero que dicen que sí hacen un efecto en la mente, ¿no? Sí, claro. Entonces desde ahí pues también ya eres maestro del multiverso, sí, ¿no? Y otra que dijiste de Tchaikovsky, me acordé que también, no solamente Fred Astaire, otra influencia muy fuerte para Michael Jackson fue James Brown. Claro, James Brown, claro. ¿No? Y la música funk. Y el funk era funkero, ¿no? Sí, y muchos pasos de baile los sacó de los dos. De hecho, tiene, si ven algunos videos de él, van a encontrar que tiene bailando funk de una forma increíble, pero también bailando tap como lo hacía Fred Astaire. Entonces, y luego los fusionó, breakdance, o sea, era breakdance. Luego de ahí, bueno, seguimos la línea, viene esta parte de Bad, que también todavía estábamos platicando. Richard nos comentaba sobre Prince, ¿no? Que sí hubo ahí cierta rivalidad, y yo no sabía, ahora que estuvimos investigando más,
que la canción de Bad iba a serla con Prince. O sea, originalmente iba a ser una canción que iban a cantar los dos, escrita por Michael Jackson, pero que a la mera hora, pues Prince dijo, ay, no, la hizo no me va a convenir. Wesley Snipes. Sí, exacto. Sí, porque fue el que hizo el papel. El papel de Prince Sí, iba a ser Prince, ajá. quedó en Wesley Snipes, que después se volvió muy famoso. De hecho, no era famoso hasta que hizo ese Hasta que video. hizo el video. Y de ahí fue el boom cuando ya empezó a hacer películas muy importantes. Exacto. Y es curioso. Bueno, a mí en lo personal sus pelis no me encantan. Con todo respeto. Bueno. Sí. Que también es que son temas interminables porque Wesley Snipes, aunque no lo parezca, y esta de Richard yo creo que no se la sabe, es acá top secret, pero también está metido en cosas interesantes. De hecho, es de los que promovía unos como especies de sensores pleiadianos y no, sí está metido en cosas también interesantes, sí. Estaría bueno sí, claro. por ahí. Hacer un programilla ahí del Wesley también, sí. Claro. Y de hecho, con que hemos estado platicando pues muchas veces lo que tú crees lo creas. Sí. Pues Michael Jackson siempre quiso conocer a James Brown desde que era niño. Sí. Y se cuenta en anécdota también acerca de Prince, que alguna vez lo invitaron, ya James Brown sabía de todo esto, se conocieron y todo, y un día lo invitó a uno de sus conciertos especiales que hizo James Brown. Creo que era un aniversario de algo, de que cumplía años James Brown. Lo invita, lo manda a llamar al escenario, y Michael Jackson, de una forma muy elegante, pasa al escenario, pero no quiere ser como muy protagonista. Ajá. Canta un poquito algo y se va, ¿no? Hace unos pasos, se va y ya. Todavía no era así el gran super Michael Jackson que después llegó a ser, pero ya era famoso. Claro. Y después piden mandar a llamar a Prince. Dicen que Prince, había una rivalidad que surgió después de lo de Bad. Claro. Que la rivalidad era tal que Prince también quiso lucirse muchísimo y quiso bailar para también lucirse, y había algo en el escenario, en una esquina de un escenario. Intentó agarrarse de esa esquina del escenario, pero no se dio cuenta que era de utilería. Y entonces se cayó a la utilería y se cayó Prince. Entonces fue el peor ridículo. Y además decían que Michael Jackson lo había grabado y que eso cuenta, ¿no? Quién sabe si sea cierto, pero es como una anécdota, y que la presentaba en el cine que después tuvo, y ahorita les vamos a platicar, en Neverland, que lo presentaba con sus amigos para que se burlaran de Prince. Y hubo una rivalidad ahí que si quieren buscarla es muy interesante. Una rivalidad muy fuerte. De hecho, también alguna vez Prince llegó a invitar a Michael Jackson a uno de sus conciertos. Dicen que le estuvo tocando el bajo en la cara, y que Michael Jackson, a la persona que le invitó al otro, porque lo invitó a otra persona, le dijo al otro día: oye, tú me invitaste al concierto de Prince, ¿qué hacía Prince poniéndome el bajo aquí en la cara? O sea, ¿qué le pasa, no? Y así se cuentan muchas historias de una rivalidad fuerte que hubo ahí. Pues los dos eran grandes. Yo creo que había mucho el rollo ese de que eran considerados como reyes, ¿no? Esta cuestión del rey del pop, el rey de algo. Sí, claro. Y entonces se hacía, yo creo que el rollo de aquí nada más puede haber un rey en esta tierra, ¿no? Sí. Algo así. Ahora, en este ínter entre Thriller y Bad es cuando también se da lo de África, ¿no? Lo de We Are the World, We Are the Children. USA for Africa. O es después. Ajá, USA for Africa. Sí. Creo que después, ¿no? Después de Bad. Después de Bad. Sí. Y ahí es donde ya, como que ya es un Michael Jackson totalmente diferente, que realmente sí está ya preocupado, ya no en entretener a la gente, sino en ya dar un mensaje, ¿no? O sea, desde Man in the Mirror ya comienza a dar un mensaje que es ya mucho más profundo y que muchas personas no se dan cuenta. Por eso les pedimos que pues revisen las letras, ¿no?, de Michael Jackson, que realmente las vean y se den cuenta que pues su propósito y su intención pues no nada más era divertirte, sino hacerte reflexionar, y realmente él quería hacer algo. ¿Por qué? Porque como dijo también Richard, desde que eres niño y ya estás en otro túnel, ¿no?, de realidad, ya estás en otra perspectiva, los problemas que él veía y las cosas que él veía lo hicieron tener estas acciones que invitaran a la gente a transformar el mundo, porque él veía el mundo desde otra perspectiva y veía lo que pasaba, ¿no? Y también, como decías hace rato, en la portada de Dangerous, también él sabía y reconocía el poder que tiene un show, el poder del show business para transmitir mensajes. Sí. Entonces lo utilizó. Al principio sí hubo, parece ser que una etapa en la que él estaba muy pegado al sistema, como decías, y después ocupó su mismo poder, el poder del show, para transmitir el mensaje y llegar así directo al corazón de la gente, ¿no? Totalmente. Y de ahí, salvo ahorita que quieran decir algo, pero de ahí pues nos podemos saltar al Dangerous. De hecho, él, como decimos, bueno, la infancia pues prácticamente fue nula para él, pero siempre estuvo preocupado. O sea, de hecho hay varias anécdotas donde él estaba teniendo que ensayar
y de repente en algún lugar donde se encontraban enfrente veía niños jugando y él decía cuánto hubiera dado por estar jugando en lugar de estar ensayando. Sí. Y eso provocó que como que siempre se preocupara también por los niños, o sea, como que siempre lo vio como un observador a los niños. Y acuérdate que el papá decía que, pues, ¿para qué quería él salir a jugar si tenía a sus hermanos para divertirse, no? Exactamente, pero pues los hermanos hacían lo mismo, Sí, o sea, está así como mal. que ya que jugamos a Ajá. tocar. Sí, sí, sí. Y después de eso, él estuvo muy preocupado siempre por lo que sucedía a su alrededor acerca de los niños, tanto así que se dice que la canción de Bat es de una historia de un niño que un día decidió salir, vivía en un barrio, y un día decidió salir de ese barrio. Él lo decía que para vivir una vida mejor, pero tuvo que regresar en las vacaciones a visitar nuevamente el barrio. La gente se enteró, los niños que estaban alrededor, y le hicieron bullying muy fuerte, y de hecho se dice que lo mataron. Wow. Entonces él quiso llevar esa experiencia a Bat, de lo que él escuchó, y de hecho el video más o menos de eso trata, pero él decía, De bueno, hecho, al final... el video empieza él siendo un niño, ¿no? Sí, exacto, o sea, él siendo un niño, pero el detalle aquí es él, bueno, le quiere dar un final diferente a Claro. eso, porque es lo que quiere, exactamente es como lo que él empieza a ver, o sea, yo quiero cambiar tanto lo que fue mi niñez, o sea, a mí no me gustó, que fue nula, pero también veo que los niños, otros niños que están alrededor mío sufren, Claro, entonces quiero cambiar eso, o sea, yo no quiero que alguien muera por una situación así, claro. o por la pobreza, o él empezaba a ver todo Un eso, abuso. o por el abuso. Entonces él quería cambiar el sistema de cómo eso funcionaba en ese tiempo y funciona todavía actualmente, ¿no? Entonces creo que todo esto sí influyó muy fuerte en lo que él hacía musicalmente. De repente quiso escribir sobre todo eso que a él le causaba mucha tristeza. Sí. No, y es que es demasiado, porque también antes de lo de Dangerous, es que es muchísimo. También en esta parte de We Are the World, We Are the Children, pues también fue la primera canción que muchos artistas, ¿no? De todo Estados Unidos se unieron y que sí llevaron, era muchísimo dinero, eran millones de dólares que se usaron para, pues, apoyar a África, Fue la ¿no? primera vez que ocurrió una experiencia así entre artistas. De Ya esa después, magnitud. aquí lo hicieron, así lo hicieron copiar. En varias siempre, partes del mundo, sí, Sí. sí. Y ya no, pues nada que ver. muy diferentes, ¿no? Pero Sí. sí fue la primera vez. Inclusive en África, en un lugar de África, lo nombraron rey también, eso casi nadie sabe. O sea, hay muchísimas cosas que hizo que no alcanzamos a vislumbrar lo que hizo. Michael Jackson fue un componente básico en el mundo y que lo que él La hizo cultura. de la cultura y pues prácticamente todo el pop nació de él, o sea, está influido por él. Y también no alcanzamos a ver qué cuestiones también sociales y de políticas también fueron influenciadas por él, ¿no? También esta parte de su amiga que fue Elizabeth Taylor, que era su super amiga así de toda su vida y que para él era como su amor platónico, ¿no? Y Elizabeth Taylor pues era más grande que él y le dijo, pues no, mijo, no hay manera que... Pero puedo ser tu abuelita. Exacto. Y ahí también me recuerda la canción de Leave Me Alone, que creo que también es en el debate. Y en esa canción, pues desde ahí ya se empieza a quejar, ¿no? De todo lo que lo fregaban, todo lo que inventaban, que si dormía en una cama hiperbárica, que si tenía los huesos del hombre Así lo elefante, creonizaron. que si lo crionizaban, que si su chango no sé qué, o sea, también tuvo varias mascotas. Hace rato comentábamos Bubble, que fue un changuito que tenía. Pues la gente lo ve y dice, mira qué chistoso que tenía un changuito, pero no saben que ese changuito lo sacó de unos laboratorios, era un changuito de pruebas de laboratorio y lo salvó, ¿no? Entonces, sí, es que es demasiado, o sea, es muchísimo. Lo de la llama. ¿no? Lo de Lo de la también. llama. También hacía cosas que nadie sabía y siempre envuelto en esta cuestión del misterio. Hasta ahora se sabe, por ejemplo, que hay varios conciertos de Queen donde él estaba, ¿no? Entonces de repente se ve la cámara a lo lejos y en el stage ahí está Michael Jackson viendo a Queen, ¿no? Que era fan. Entonces él estuvo detrás de todo esto y además detrás de figuras muy importantes. Cuando viene Dangerous, ahí es donde comienza realmente ya todo pues esta parte como peligrosa precisamente, porque como les comentó Richard, en esa portada que el disco que se llama Dangerous, vemos toda esta parte que es como un circo, está como el rey del circo de Estados Unidos en la parte de abajo, vemos los ojos, ¿no? Y todo ese simbolismo, el mundo que está, no sé si se han dado cuenta que está de cabeza, está al revés, en una como maquinaria que está abajo, pero realmente sí creemos que es la manera en cómo él empieza a decir que el entretenimiento puede ser usado también para despertar conciencia, ¿no? Como para despertar, pues. Y no se cansaba. Cada vez que hablaba siempre decía, a ver, tienes que cambiar, tienes que ver hacia adentro de ti. Totalmente. Todo eso, ¿no? Siempre. Eso era lo más importante para él, la ayuda humanitaria y todas estas cuestiones. En Dangerous, pues ya vienen letras muy buenas, les recomendamos todas, la de Jam, es buenísima, la letra es increíble, ¿no?
hay una parte donde dice que ya nadie puede dañarlo porque él ha hecho un templo dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, tiene letras así increíbles. Con claves bien precisas. La de I'll Be There, que fue la de Willy, salven a Willy, que también liberen a Willy. También esa letra es como una especie de oración así extraordinaria. Y bueno, todo ese disco ya para nosotros es como ya una declaración de guerra ante este grupo misterioso o estas élites en donde ya él pues prácticamente se sale del redil y comienza a hacer pues más cosas. Y ahí viene esta parte que nos comentabas de cuando empiezan los casos de abuso, ¿no? Sí, ya después empiezan a llegar los casos de abuso, porque hay que poner en contexto que antes de esto, cuando lo que estábamos platicando de que él no tuvo infancia, él decía que una forma, porque ni siquiera podía salir a la calle como cualquier persona normal lo podemos hacer. Él decía que pues tuvo que crear la infancia, o sea, ya grande tuvo que recrear esa infancia, construir. Infancia. Dice, si yo no puedo salir a un parque, porque pues, la gente inmediatamente se me encima y quiere un autógrafo y todo esto, pues yo tengo que crear mi propio parque. Entonces decide construir el famoso Neverland. Desde Thriller, ¿no? Desde Thriller, sí. Ya empieza a construir Neverland y empieza compra muchas hectáreas de un terreno ahí en California. Empezó con una montañita. Ahí en una esquina del jardín. Creo que era una cosa irreal, o sea, era un rancho así gigante en California. Que de hecho se transportaba en tren. Sí, no, llegó a hacer eso, o sea, primero pues empezó a construir toboganes, hacer un Disneylandia y todo esto. El cine. Después construyó un cine y después construyó un tren y alberca, una biblioteca gigantesca. Era una cosa increíble. Y dentro de ese lugar, pues lagos, ¿no? También. Lagos, tenía laguitos. tenía de todo. Un zoológico. Y falta también decirles que era demasiado fan de Peter Pan, ¿no? Sí. Entonces por eso se llama Neverland, porque era en honor a Peter Pan. De hecho, estaba clínicamente diagnosticado con síndrome de Peter Pan. Y él decía que era Peter Pan. Claro. O sea, pero entender que no era, o sea, no lo vean como esta cuestión a la que nos quieren meter en la cabeza, ¿no? De que era un loco excéntrico o menso, sino que realmente cuando dice soy Peter Pan, lo está diciendo en este sentido simbólico, en este sentido de la inocencia. O sea, ya estamos hablando de una persona que, como les dijo Richard hace rato, ya no era un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, y probablemente a lo mejor ni siquiera era que él quería tener esa infancia, sino que él realmente ya estaba en otro canal en la mente. O sea, él vivía una realidad ya muy diferente que pues solamente él podía tener, ¿no? Es que ya tenía el poder de crear su realidad como él lo viera, no lo visualizara. Sí, y entonces, bueno, construye todo eso, pero una parte que también es muy interesante de Michael Jackson es que empezó a donar, como decíamos, muchísimo, pero realmente era impresionante. O sea, se dice que él visitó más hospitales que arenas, que todo lo que o sea, su nivel de caridad llegó a niveles... Tiene muchos, aparte de ese, tiene muchos, ¿no? Y tiene el récord Guinness. De la persona que más ha donado. Más dinero ha donado a caridad, a fundaciones. También todo lo que ganó, son muchísimos, todo lo que ganó en los conciertos de Inglaterra con la gira de Pepsi, se lo entregó en un cheque a la que murió, ¿cómo se llamaba? ¿Diana? A la princesa Diana, junto con unos guantes para sus hijos, que tenían, y unas chamarritas y unos discos. Pero sí, junto con la princesa Diana, era alguien que pues también era su amiga. Mucho, que también era su amiga, y que en una canción, de hecho, ahí después les digo cuál, ahorita no me acuerdo, habla de ella. O sea, dice que no entendieron cómo mi amiga murió por su culpa, ¿no? Por lo que inventan, y dice, ya dejen de atacar, ¿no? O sea, porque era una especie de guerra de baja intensidad que tenía con este grupo, ¿no? Vamos a hacerles una especie de lista de sus amiguitos del salón. Eran así, además, era Uri Geller, Deepak Chopra, la princesa Diana, Elizabeth Taylor, James Brown, Chris Tucker. Es que son, o sea, y por no hablar del Star Wars, el mago Blaine, David Blaine, David Copperfield. O sea, estuvo con los grandes, ¿no? Con quien quiso, sí. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero en algún momento fue demasiado, o sea, muy pegado a Uri Geller, ¿no? Y Uri Geller, pues también vamos a hacer un programa especial de él. Independientemente de si es un fraude o no es un fraude, pues es una persona muy inteligente y también está metido en cosas que son ya bastante interesantes. Entonces, también con Deepak Chopra en los últimos años iba a hacer una canción. Vincent Price, el que sale de la voz del Thriller, ¿no? También. O sea, pues,
O sea, No, es una cosa. Pero- Regresando a lo de Neverland, pues ahí decide invitar a gente, muchos de las personas que empieza a visitar en hospitales, los lleva. los lleva y dice, bueno, pues los ve, sobre todo trabajaba con mucha gente que tenían enfermas de cáncer o cosas así, y dice, pues invita a la familia que pase en Neverland y vivan pues una experiencia extraordinaria. Y dentro de eso pues invita a muchos niños. No, y aparte que era comida gratis, lo Sí, que no, quisieran, lo que quisieran, máquinas de ese- refrescos, hamburguesas, Exacto, pizzas, o sea, dulces, helados. Imagínate, tenían máquinas por todos lados de helados de estos Häagen-Dazs. O sea, para que te sirvieras los helados que quisieras. Sí. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Y de ahí, pues surge que uno de esos niños que llevó, su papá decide demandar a Michael Jackson, Que porque lo abusaba sexualmente. porque le abusaba daba alcohol sexualmente. ajá, que es la primera demanda. El año no lo recuerdo bien, puede ser que sea más o menos 93. Creo que fue en 93. Y la demanda procede de tal forma, o sea, lo que hacen es demandan de forma civil a Michael Jackson y Michael Jackson le dice a sus abogados que como es una demanda de forma civil, después se tiene que convertir en demanda penal. ¿Qué pasa cuando se convierte en demanda penal? Como primero pasó por una demanda civil, lo que le dicen sus abogados es que ya van a sacar ahí todas sus cartas para la demanda civil y por lo tanto cuando lleguen a la demanda penal, los abogados que lo están acusando van a saber de qué forma atacarlo porque ya saben en la demanda Penal. civil Ajá. cómo estuvo la cosa, ¿no? O sea, ya van a saber todo cómo... Hijo, y vas a correr mucho problema, no porque seas culpable, sino porque Todo el show. todo lo que salga de información la van a utilizar en la demanda penal. Te recomendamos que cortes la demanda civil a como dé lugar y te esperes a la demanda penal. Entonces es lo que hacen, cortan la demanda civil y la única forma era pagando una cantidad, $20 millones. 20 millones de dólares nada más. Ajá. Y entonces lo que iban a hacer era esperar a la demanda penal, cosa que nunca sucedió, que eso es lo que no se dice mucho en los medios. No es que él no quisiera, porque lo que algunos medios dicen, no, es que él era culpable y por lo tanto por eso pagó Por eso dinero. les dio dinero. Por eso dio dinero, no, sino simplemente él dijo, sí lo quiero afrontar. Además, algo que se me olvidaba es que la demanda civil iba a llevar alrededor de 7 años, se dice, y él no quería perder tanto tiempo. Entonces dijo, vámonos directamente a la demanda penal, y en la demanda penal ya no se presenta la familia. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que lo que realmente les Lo que importaba querían era el dinero. era el dinero. Sí, de hecho, si investigan el caso, van a ver que pues el niño que supuestamente sufrió el abuso nunca jamás quiso hablar, nunca quiso decir nada y huyó, ¿no? O sea, no dijo nada. Y el papá, si investigan, tenía un historial de haber sido golpeador y que era borracho, era neurótico. Entonces sí tiene toda la finta de que, pues, bueno, ni siquiera tiene la finta, los decimos así, Oportunista, ¿no? eran O sea, oportunistas y vio fue la, el show. vio la Sí, oportunidad, la tomó y hizo Sí. su traste. También alguien que siempre lo defendió toda la vida y que él siempre fue su super amigo fue Macaulay Culkin, ¿no? Que Ujú. también estuvo ahí toda la vida en Neverland, siempre desde niño, y él siempre lo defendió y dijo que eran puras estupideces, ¿no? Claro. Y pues ahí ya empiezan los casos. Digo, es el primer caso que se da. Muchos años, años después se da otros casos más adicionales. Pero este es el primero y el parteaguas, donde Sí. ya empieza como la prensa a meterse con Michael Jackson acerca de esto. La prensa ve un beneficio también para ellos en el ataque directo a Michael Jackson. Claro, genera mucho dinero. Y aparte, o sea, todo eso se empieza a juntar y esta parte que estamos diciendo donde sí coincide, que Jackson como que empieza a liberarse, a querer ya proponer algo muy diferente, a hacer una música diferente, pero ya empieza a ser atacado desde esta perspectiva que es como dijo Lenin, que es donde sabían por dónde darle, como para presionarlo, como para que no se saliera del redil, y luego viene la ruptura con Sony porque pues Michael Jackson ya quería ser independiente y Sony no lo quería dejar ser independiente, ¿no? Lo quería obligar. Y el mismo Michael Jackson lo dijo, y si lo estudian van a ver que es cierto, pues Sony es Sony gracias a Michael Jackson, o sea, él debería ser el dueño de Sony prácticamente, ¿no? Sí. El mismo MTV, ¿no? Exacto, sí. Sí, y entonces, después de ese caso, lo que deciden es, y eso sí lo creo que haya sido como por conveniencia, deciden casarlo con Lisa Marie Presley para borrar como todo esto. Pero yo lo que pienso es que si Michael Jackson hubiera identificado que ese era un gran problema y él se sintiera culpable, él pudo haber abandonado toda esta parte del decir, ya no cierro Neverland, claro. Ya no vuelvo a dejar entrar aquí niños, ya no quiero este tipo de problemas, pero como él quería tanto contribuir para la niñez, para los niños, para seguir dando caridad, o sea, no quería romper, nunca quiso romper durante toda su carrera, él por eso continuó permitiendo que los niños siguieran llegando a Neverland y los papás y todo. Y ahora ve más allá, o sea, lo que dice Michael Jackson en sus letras y lo que nos está platicando también Lenin,
es muy importante. O sea, la educación que reciben nuestros niños, nuestros hijos, los niños del mundo, es lo que va a ser el futuro. Entonces, todo esto que hemos hablado en los códigos de multiverso y la manipulación y demás, pues es en la niñez, o sea, es todo este sistema y cómo está establecido. Entonces, Michael Jackson obviamente se dio cuenta y por eso era su insistencia en los niños y el mensaje en los niños y tratar de cambiarle el chip a los niños, ¿no? Sí. De hecho, aunque suene chistoso, que no tiene nada de chistoso, salvo aquí a ver qué dicen mis compañeros, pero yo no sería Ivan Donaldson, yo sería yo, ni estaría en lo que estoy si no fuera también por la influencia de Michael Jackson, ¿no? Claro, sí, no, es totalmente cierto. Somos fans. Somos fans. Sí. Realmente, los tres, ¿no? Y ¿Sí? como muchos de ustedes también, seguramente. Claro, y les iba a poner el ejemplo de lo de Lisa Marie Presley, porque cuando ellos se casan, ellos lo que hacen es, por conveniencia o no, que lo más seguro es que sí, pero era poner esa noticia como en los medios y decir, miren, vean, esta es la noticia, me acabo de casar. De hecho, hay una entrevista en YouTube, búsquenla, está muy interesante, donde supuestamente van a llamar a Michael Jackson y a Lisa Marie Presley para preguntarles acerca de su matrimonio, y resulta que nada más la entrevista dura 50 minutos y los primeros 10 minutos les preguntan del matrimonio y los otros 40 minutos se la pasan diciendo que si es pederasta, que si es esto, que de hecho, independientemente de esto que comentas, Denny, que a lo mejor fue como un matrimonio arreglado, si ustedes investigan van a ver que Lisa Marie Presley en realidad dice que se divorció, no por Michael Jackson, porque siempre ha hablado maravillas de él y dice que era un hombre extraordinario y que era increíble, pero sí decía que estaba harta del hostigamiento, estaba harta de que no podían salir a ningún lado. O sea, era una vida que ella no podía soportar, no por él, sino por los medios de comunicación y por la presión y por cómo fregaban, ¿no? Claro, sí, y entonces ahí te empieza a mostrar cómo la prensa, lo que ya quería la prensa. O sea, la prensa realmente lo que quería saber era la parte de la pederastia y nada más se quería enfocar en eso porque sabían que era lo que generaba. Claro. Tanto así que el matrimonio dijeron, sí, vente para acá, pero nada más 10 minutos. Y esto es algo bien importante que es necesario decirlo, y es que Alan Moore, que también es un gran maestro en el multiverso y vamos a hacer un programa especial de él, Alan Moore dice que existen 3 maneras de fregar a alguien, ¿no? O sea, cuando en el sistema, cuando te quieren fregar, hay 3 maneras, ¿no? La primera es como este ataque directo, y así. Pero la manera más fuerte, la más terrible, son los juglares. Y los juglares, que son más poderosos que un mago, decía Alan Moore, porque el juglar tiene el poder de hacer la burla, de satirizar. Entonces, todas las figuras que estén haciendo algo que vaya en contra de este sistema, de estas élites, la técnica es la sátira, la burla. Y fue lo que hicieron a partir de esos años, empezaron a atacarlo de una manera terrible. Y si ustedes investigan quiénes eran, o sea, qué medios de comunicación fue, pues hay una línea, hay un cierto grupo que es el grupo que no quería que Michael Jackson pues llegara a tantas personas y que el mensaje se expandiera y que entendieran lo que era Heal the World, We Are the World, Earth Song y todos estos Man in the Mirror y todo esto que era un cambio de mentalidad una nueva programación en la mente de la humanidad, ¿no? Y eso produjo obviamente que él empezara a sentir el temor de que lo mataran y muchas veces lo externó en entrevistas y también gente allegados a él también decían y contaban acerca del temor que él tenía a que lo mataran, ya sea por el lado de las élites, ya sea por el lado de la prensa o por el lado de la gente misma que lo acusaba, ¿no? Y sin contar que pues también hay una canción inclusive que le hizo a un tipo que era del FBI que se llama Tom Sheldon, y esa se burla, pero así le tira con todo este cuate, ¿no? Entonces, bueno, es muchísimo. La verdad es que la idea de este video es simplemente como presentar esta opción. Vamos a ir como sacando ya más partes. De todas las etapas se podría aprender algo diferente. Y también hablar de la muerte de Michael Jackson, hablar el conflicto con Sony, muchísimas cosas. Cuando iba a ir a la luna, o sea, todo eso. La luna, lo de Pepsi, porque también es la quemazón. Quemazón de Pepsi. Sí. No, hay muchísimas historias. Lo que a mí me encanta de Michael Jackson es este cambio que estaba haciendo, el que él quería hacer el cambio de conciencia. De hecho, escucharlo hablar de cosas que actualmente están como muy en boga, pero que estamos hablando de los 90s, ¿no? Como lo que él decía de la energía, de la niñez, de ser como niños. La canción de History, que ahí viene todo. Exactamente. Sí. Y entonces, como toda esa parte que él estaba hablando, pues quería dejar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Y creo que ese siempre fue como la parte
fuerte que él quiso transmitir al mundo. Chequen videos sobre Michael Jackson, se van a dar cuenta que el mensaje que él transmitía era un mensaje diferente. Y yo creo que realmente ese fue el motivo por el que el sistema no le gustó. Exacto, totalmente de acuerdo. Y yo por mi parte, a mí me encantan sus canciones, disfruto mucho, la mayoría, casi todas me encantan, siempre he sido su seguidor en ese sentido también. Como dice Lenin, sí, como dice Lenin, la otra parte, todo lo negativo, la verdad no me interesa, en realidad, toda la parte, me interesa del lado de cómo él lo llevó y cómo él supo salir adelante de eso, ¿no? Claro. Y cómo no dejó él nunca de ser él mismo, a pesar de todo lo que dijera el mundo y a pesar de todo el poder que estaba en contra suya, ¿no? Y nunca dejó de tener él su propio poder, de tener él su sueño interno, de construirse una infancia, de construirse una realidad que él amaba. Una canción, se lo recomiendo mucho, que se llama Keep the Faith, que viene en el Dangerous, así, Keep the Faith, mantén la fe, Keep the Faith. Por favor, busquen la letra, véanla en español y se las dedico así a todos los que están aquí con los multiversos, se las dedico con mucho cariño. Y yo les dedico la de Man in the Mirror. Y yo la de History. Que hay algunas personas que insisten en la parte negativa, que todas las noticias y los medios de comunicación se empeñaron tanto durante esos años en hacer resaltar sobre la conducta sexual de Michael Jackson, lo cual no vamos a hacer aquí, porque aquí lo que queremos hacer es resaltar todas las cosas buenas que hizo. Era una persona que estaba a nada de convertirse en un líder mundial que podía tener el poder de cambiar masas enteras en diferentes países, sino en todos los países, y creo que esa era una de sus principales facultades, sí. El poder que tenían las letras de sus canciones, las palabras que él decía en sus discursos de sus conciertos, o también en algunas entrevistas que llegó a hacer, en momentos incluso íntimos que se pudieron lograr grabar en alguna cámara. Creo que eso es lo que realmente queremos resaltar de Michael Jackson. Además, entender que todos los grandes y todos nosotros los que no somos tan grandes en ese sentido, Mahatma Gandhi, el que ustedes quieran, el mismo Dalai Lama, todos nosotros como seres humanos tenemos cosas buenas y cosas que pudieran parecer malas, y todos, absolutamente todos, tenemos luz y sombra y tenemos por dónde resbalarnos. Eso del mito del hombre y el ser humano perfecto y el maestro intachable e impecable, pues son mitos. Realmente por eso es que no queremos meternos ya tanto en esos temas, sino más bien ver toda esta parte que fue el legado que dejó Michael Jackson a las generaciones y entender que pues es como un principio básico, ¿no? Lo que te importa es el mensaje y no el mensajero. Lo que debe importarnos siempre va a ser el mensaje y no el mensajero. Y ese es el gran problema, que las personas, en lugar de ver el mensaje que quieren dar los maestros, las personas, inclusive tu vecino, te preocupas por criticar si lo que él hace o deja de hacer es correcto o es incorrecto, es moral o amoral. Y así la forma, que si se ve bien, que si está pintado de rojo, de verde, de azul, o que si es gordito, que si es flaco, que si dice groserías, que si no las dice, que si le gusta el chupe, que si le gusta el no sé cuál. Entonces, realmente lo importante, y creo que por eso lo consideramos un gran maestro del multiverso, es primero, por las letras que tenía, la música que componía, por su capacidad creativa, que era realmente impresionante, no es algo que puedas encontrar fácilmente. Inclusive sus dibujos, también era un gran dibujante, un gran compositor, un gran artista en toda la palabra. Tenía aproximadamente, bueno, se calcula más o menos como 1000 canciones, llegó a componer algo así como 1000 temas, 1000 canciones diferentes. Y hay un detalle que vi en algunos comentarios que hablaban de que por qué no lo beatificábamos. Pero realmente pues ese no es San Michael Jackson, pero realmente esa no es la idea, o sea, se ha ratificado mucha gente en el mundo, y además quiénes somos nosotros para empezar, ¿no? Pero segundo, se ha ratificado mucha gente en el mundo y no ha sucedido nada, porque no es la idea, o sea, la idea no es la persona. Aparte que no, pues les decimos, es un ser humano, no es un santo, ni vemos tampoco como si fuera el elegido, no, estamos diciendo que es un gran maestro, que sus letras tienen muchísima información y que además te inspiran, ¿no? Que eso es lo que más nos importa, ¿no? Que tenía todo para ser un líder también. Sí, y además también la idea, creo que muy importante aquí es, nosotros les damos nuestro punto de vista, pero es importante que pues, ustedes mismos se den la oportunidad de investigar por su parte y determinen si lo que nosotros les estamos diciendo les resuena. Y por sentido común, solamente para cerrar esa parte, queríamos nada más dejar muy claro algunas cosas de manera muy rápida,
y es que en el caso esto de los famosos abusos y demás, y lo de la película esta que sacaron, el documental y todo eso, la mayoría de la gente que se fía de eso o que quiere atacar la imagen de Michael Jackson con eso, pues no sabe o no comprende que este rancho de Neverland, este lugar en donde supuestamente sucedió, era un lugar en donde iban familias completas, papás, mamás, hermanos, ¿no? Los hijos. Porque mucha gente piensa que llegaban los papás, dejaban a los niños, hijos ahí sí. en la entrada de Neverland. Y bueno, ahí está. Y no, realmente los papás ahí estaban todo el tiempo como vivían. Entonces, si realmente hubiera sido cierto eso supuestamente de los abusos, eso al menos es nuestra perspectiva. Tú también puedes creer que a lo mejor no es cierto, no pasa nada, te investiga por tu cuenta y todo punto es respetable, pero simplemente por sentido común y por lógica, no sabemos un número exacto, pero son cientos, si no es que miles de personas las que fueron a ese lugar, cientos o miles de niños que durmieron ahí, y si hubiera sido cierto, imagínense la cantidad de casos y de denuncias y demás. Entonces, se ve obviamente que, y dense cuenta que cuando una persona llega a un nivel tan grande de fama y de ser, como dijo Ricardo, un líder, ¿no? Que empieza a hacer, y que ese discurso no le conviene a la gente, es cuando entonces realmente empiezan a surgir esta clase de cosas para desprestigiar su imagen. Porque ¿qué es lo que pasa? Sucede ahí un truco chistoso, ¿no? La gente, en lugar de escuchar las letras, en lugar de preocuparse por el mensaje, se van a preocupar por si era o no era una persona buena, una persona mala, y se olvida del mensaje que está diciendo, de todos esos códigos y de toda esa información que está saliendo, ¿no? Claro, y además en Neverland Michael Jackson lo decía muy claro. Aquí está abierto el lugar para los niños, está creado para los niños y para los adultos que quieren volver a ser niños. Así es. Entonces, estaba abierto para todo mundo. Ese es el punto, y el punto también de las cirugías, pues ahí sí ya cada quien sabe, ¿no? Hay gente que le gustan, hay gente que no les gusta, hay gente que las aprueba, que no las aprueba, y eso también creemos que es, pues, ahora sí que a criterio de cada persona. No hay que olvidar que también, pues Michael Jackson se consideraba a sí mismo, como todos deberíamos de hacerlo, su propia obra maestra, ¿no? Su propia obra de arte. Entonces, si para él era algo muy bonito haberse operado la nariz o lo que sea, pues está bien. Y en cuanto a lo del color, pues no existe ninguna tecnología que te haga blanco, eso es una tontería, o que te haga negro. Sí tuvo una enfermedad gravísima de vitiligo, y obviamente, pues para no verse todo como un chocolate, pues tenía que pintarse para verse más blanco, pero es obvio, ¿no? Pero sí, obviamente, si no tienes toda la información y te la presentan nada más así los medios de comunicación, que son tan honestos y tan sinceros, pues no vas a poder ver todo lo que hay detrás, ni vas a dejar que toda esa información valiosa entre a ti, como en el caso de las letras, ¿no? Sí, claro, y además, bueno, hay que entender lo que es el vitiligo, como tú lo mencionas. Pues lo que sucede es que comienza a tener manchas de otro color en tu piel, y se dice que Michael Jackson lo que hizo fue al principio utilizar maquillaje, O el guante primero. el guante y luego el maquillaje total, pero era muy pesado para él, entonces empezó a utilizar un tipo de cremas que le permitieron aclarar su... Sí. Ese es un ejemplo Es un ejemplo de vitiligo. de cómo se ve la señora ahí queriéndose cambiar de piel porque no le gustaba su color. Pues no, está un vitiligo avanzado, Sí. y que se ve, pues, chocolatoso. Y algo bien importante es que tal vez la gente se hubiera preocupado más por el vitiligo que por el artista, Exacto. ¿no? Hubieran estado preocupados por ver su vitiligo, a lo mejor hasta hubieran sentido lástima, y a lo mejor era lo que Michael Jackson quería imitar. Pero es bien importante, pues, que cada quien lo investigue. De hecho, hay documentales que hablan acerca de esto, de cómo si era un vitiligo. Hay fotos, hay registros que comprueban que realmente Michael Jackson no es que quisiera ser blanco. De hecho, él lo dice en la canción de Black and White, ¿no? Que no es el color, o sea, realmente es la persona. Sí, nos enseña ese cómo se ve. ¿No? Se ve bastante, Sí, claro. fuerte, avanzado ahí ya. Ajá. Sí, y de hecho estaba viendo que entrevistan a un artista de color en uno de los documentales, pero él tenía el caso contrario. Él tenía las manchas Negras. manchas negras, pero tenía muy pocas manchas blancas, y él se está maquillando, y él dice que le preguntan que qué pasaría si él saliera con el vitiligo directamente a la cámara. Dice que alguna vez lo intentó, pero que se preocupaba más la gente en observar su vitiligo que en ponerle atención. O sea, ya no lo tomaban en cuenta. La gente realmente sí era... Lo que decía Iván, ¿no? Se enfocaban en cualquier cosa menos en el mensaje. Entonces él decía, yo prefiero pintarme de color negro, esas manchas las prefiero pintar para que así la gente ya no se preocupe por ese problema. Y él mismo lo dice, si yo empiezo a crecer mi problema de vitiligo y empiezo a tener más manchas blancas,
lo que yo voy a hacer es ahora maquillarme de color blanco, Claro. que es lo que hacía Michael Jackson. Claro, sí, claro, y nada más para cerrar esa parte, hay una anécdota donde Alejandro Jodorowsky, es como si saliera un poco del tema, pero queda bastante con esto del mensajero y el mensaje. Hay una anécdota donde Jodorowsky estaba con su maestro E.J. Kata, que fue discípulo de Suzuki, que era un gran maestro de budismo zen. Jodorowsky estaba con este maestro que le estaba enseñando el budismo zen, koans, meditación y demás, y después de algún tiempo de estar con él y de convivir, un día sacó su cajetilla de cigarros y Jodorowsky, se súper espantó, se enojó, se enfureció y le dijo que cómo es posible que un gran maestro como él y que tiene los conocimientos y demás, pues esté enganchado al vicio del cigarro y bla, bla, bla. Y E.J. Kata lo único que le contestó fue, cuando quieras cruzar al otro lado, preocúpate de que la balsa te lleve, no si se ve bonita, ¿no? Entonces, es este error de querer siempre buscar el mito del hombre perfecto, del maestro que no tiene errores, de la maestra súper llena de sabiduría e impecable. Eso no existe. Todos somos humanos que estamos en búsqueda de la armonía y todos tenemos mensajes valiosos y extraordinarios, y Michael Jackson es un ser y fue un ser que dio muchísimo a la humanidad, nos dio muchísimos mensajes, letras inspiradoras, cambio de paradigmas, muchísimas cosas. Nos hizo bailar. Nos hizo gozar. Y personalmente, pues, si te metes más en las letras, te vas a dar cuenta que es un agente de cambio y es un inspirador. Alguien que te hace realmente, pues te inspira a ser alguien más en la vida. Una de las letras más extraordinarias, pues la de History también, que se nos olvidó comentarles. Es una gran letra, si quieren podemos ahí ahorita medio buscarla y también se las decimos, porque esa es la clave del mensaje de Michael Jackson, es esa canción que se conoce como History, ¿no? Sí, claro. Y pues lo que queremos transmitirles es eso, o sea, si alguien quiere meterse o enfocarse en esta parte, pues que investigue y vea si lo que nosotros les estamos diciendo es real o no. Claro. Pero lo que no podemos dejar de ver es que sus letras tenían un mensaje muy profundo. Y como tú lo dices, y de hecho el otro día lo estábamos platicando, o sea, también en nuestro caso pues marcó nuestra infancia, o sea, realmente sí representó algo importante en nosotros Michael Jackson. Yo recuerdo que de niño pues escuchaba, me acuerdo mucho que veía la película de Moonwalker, y ahí después salía a jugar y yo me sentía Michael Jackson. Entonces pues sí marcó esa etapa, o sea, sí marcó una etapa muy importante de mi vida, y creo que para mucha gente también marcó una etapa. De hecho estaba viendo un documental de unos niños que les hacen unas pruebas de varios artistas, y es curioso porque casi no conocen a artistas pues de la época de los 80s y todo eso. Pero Michael Jackson, es increíble que sin problema los niños ubican a Michael Jackson, o los niños que no lo ubican les encanta tanto el baile como el tipo de música, la letra, pues que marcó toda una generación. Entonces pues por eso es importante como enfocarnos, creo que en el mensaje, no en el mensajero, ¿no? Claro. Y pues para que nos demos ya empezando a darnos un quemón, vamos a enseñarles la letra de History, de este disco de History, precisamente de Michael Jackson, que se presentaba como pasado, presente y futuro de Michael Jackson. Y esta canción que se llama History, pues nada más chequen qué es lo que dice. Pueden buscarla ustedes, escucharla, la verdad es una canción muy bonita, pero lo que nos importa pues es el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esa canción de History comienza precisamente con fechas, se están diciendo fechas a través de una especie de radio. Lunes 26 de marzo de 1827, 28 de noviembre de 1929, y se escucha a Michael Jackson de niño cuando dice: cante lo que cante, es lo que quiero decir de verdad. Si estoy cantando una canción, tengo que cantarla si la siento. Si no la siento, ni para qué la canto, no tiene sentido cantarla. Después dice: recuerda, seremos nosotros los niños de hoy los que hagan el mundo de mañana un sitio mejor y más feliz. Luego vienen mensajes de cuando Charles A. Lindbergh es la primera persona que vuela en Nueva York, de Nueva York a París sin escalas, y así, son como cosas de personas que lograron hacer pues cosas muy fuertes en la historia. Y después de ahí ya viene la canción que dice: le dieron una patada en el trasero, dice que lo estaba necesitando, tiene encendida la intención en su cara, o sea, la intención se ve en su cara, sigue atreviéndose para motivarse, dice que un día verá su lugar en la historia mundial, se atreve a ser reconocido, el fuego está en sus ojos. Y después dice: ¿cuántas víctimas tendrá que haber tiradas en vano por la tierra? ¿Y cuántas luchas deben librarse antes de que elijamos vivir el plan del profeta? Canten todos. ¿Cuál es el plan del profeta? Sin meternos a tanta conspiración, pues se refiere al paraíso, ¿no? A vivir en armonía, a vivir en un lugar lleno de paz. Y el coro, que es algo muy importante, dice:
dice, cada día crea tu historia, en cada camino que tomes estás dejando tu legado, cada soldado muere en su gloria, cada leyenda habla de conquistas y libertad, ¿no? Después escucha ahí a Mohamed cuando dice, soy el más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali. Y después dice Michael Jackson, no dejes que nadie te eche abajo, sigue moviéndote en tierras altas, sigue volando hasta que seas el mejor de todos. Ninguna fuerza de la naturaleza puede romper tus ganas de motivarte. Ella dice, o sea, una chica, esta cara que ves está destinada a ser historia. Y otra vez repite, cuánta gente tiene que llorar la canción del dolor y la congoja por la tierra. Y cuántos niños tienen que morir antes de que ofrezcamos nuestra mano sanadora. Cantemos todos. Cada día crea tu historia, en cada camino que tomes estás dejando tu legado, cada soldado muere en su gloria, cada leyenda habla de conquistas y libertad, ¿no? Entonces, ahí, pues, él no está hablando de conquistar a la novia, de que si tiene o no tiene carros, de conquistar territorios. De conquistar territorios y de todo ese tipo de música que la mayoría de la gente le gusta. Él ya está hablando de una música que tiene un mensaje de unidad, ¿no? Que tiene un mensaje aparte de date cuenta que eres importante tú como individuo y tú puedes cambiar el curso de la historia, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya estamos hablando de algo bastante fuerte que no le gusta a ciertos poderes, ya sean políticos, religiosos, sociales, que un artista esté hablando de eso, porque no sé si ustedes sepan que las letras de las canciones son analizadas por empresas, por corporaciones. Cuando una canción llega a ser un hit, por ejemplo, una de Juanes, y eso me consta por un amigo que trabajó en una empresa, no voy a decir los nombres, las letras las analizan, estudian qué quiere decir la letra de la canción y a qué se refiere, buscan eso porque para ellos todo es un producto y si se sale del esquema que ellos quieren para la sociedad y demás, lo consideran un peligro. Michael Jackson ya era un peligro desde el disco de Bad y desde Man in the Mirror, ya era un peligro, entonces por eso fue que desde siempre y desde esas épocas específicamente buscaron estarlo atacando y atacando para que la gente no se fijara en el mensaje, sino en el mensajero, ¿no? O a lo mejor se quedara en las coreografías. Y que baila padre. Y que baila padre. Física, todo eso, ¿no? La polémica que despertaba. Sí, y además no pueden detener esa industria que le estaba generando millones de dólares. Entonces, ¿qué dijeron? Pues mejor dediquémonos a generar toda una historia y que la gente esté más interesada en esa historia acerca de que si hace esto, si no hace esto. De hecho, le pusieron un apodo que a él no le gustaba y le ponía muy triste, que era Guaco Yaco, que es algo así como el lunático de Yaco. Entonces, ha sido, y tal cual lo decían los periódicos. Los ingleses fueron. Los ingleses son los que empezaron a decir, y los periódicos lo titulaban tal cual como Guaco Yaco, y dice que a él no le gustaba para nada y no le importaba a los periódicos. Realmente fue una campaña de desprestigio muy fuerte, pero sentimos nosotros que fue dirigida hacia eso, ¿no? Sí, y ahora, es muchísima la información que dejó y las pistas, pero podríamos decir que si quieres ya meterte en estos temas interesantes del universo de Michael Jackson en cuanto a su mensaje, pues puedes estudiar, por ejemplo, el número 7 en la numerología y por qué Michael Jackson usaba tanto el número 7, inclusive en uno de sus trajes, precisamente en la gira de History, tenía aquí el 777 en el traje como militar. Pregúntate por qué a partir del disco Dangerous se presenta con una imagen como de guerrillero, como de un coronel militar. Hacia quién está dirigida esa guerra, contra qué está peleando, ¿no? No es una cuestión de, se ve muy fashion, es que se ve muy, muy buena onda, se ve súper cool. No, es un mensaje que está mandando Michael Jackson cifrado, ¿no? En una especie de guerra a la que, pues, él entró, ¿no? Y le entró con todo para querer liberar conciencias, ¿no? Claro. Sí, de hecho, también aquí queremos saludar rápidamente a Juan Sella, un suscriptor. Muchas gracias, Juan. También de Códigos, que nos mandó información, nos envió algunos datos, porque también él es imitador de Michael Jackson, es fan también, y nos mandó algo relacionado con esto del número 7, en donde dice que este número estaba muy presente en muchos de sus eventos, en su numerología en general estaba muy presente. O esto que les comento del traje, ¿no? Que dice 777, ¿no? Ajá. Exacto. En Dangerous varios tienen el número 7 y el 9 nada más. Él sabía que el 7 simboliza la verdad, la claridad, la perfección, descrita como la totalidad.
El número 7 es considerado el número de la espiritualidad, la plenitud, como el símbolo de eventos proféticos. Está, descrito en muchas cuestiones que también tienen que ver con ciertas religiones. Los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, los 7 chakras, los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. El 7 siempre ha sido un número considerado el número del espíritu, de la espiritualidad o religioso o filosófico. Entonces el 7 siempre va a hablar de esta influencia espiritual, ¿no? En la humanidad. Exacto. Y como datos curiosos que relacionan el número 7, se dice que él firmó su testamento el 7 del 7 del 2002, que el 7 del 7 del 2009, 7 años después, firmó el testamento. Fueron 7 discos originales que Epic sacó como de Michael Jackson, 7 álbumes en solitario. Y también esa parte, Ricardo, que nos mandó Juan, una especie como de símbolo que usaba Jackson en su casa, ¿no? En su puerta. En la puerta que es un escudo que utilizaba Jackson, a ver si se ve ahí. No se ve muy claro, pero ese escudo es un escudo que representa realeza, pero la historia de ese escudo es que no representa una realeza otorgada por un ser humano, ¿no? No, es algo que tiene que ver con lo divino. Exacto. Dice, solo a Dios le debía su realeza, y significa Dios y mi derecho. Y eso pues también te está diciendo lo que todos los grandes maestros, como también digamos ser de Facundo Cabral, también un gran cantautor que pues digo nada que ver con la fama, pero Facundo Cabral también él decía, ¿no? Date cuenta que tú eres hijo del rey del universo, compórtate como tal, ¿no? Entonces otro gran maestro que fue Facundo Cabral y otra persona que también buscaba inspirar, y es lo que Jackson quería hacer todo el tiempo. Él ya no se preocupaba por él se preocupaba realmente por la humanidad y principalmente pues por la infancia, por los niños, ¿no? Porque él sabía que la manera en cómo pueden manipular a la sociedad es a través de la manipulación de los niños, ¿no? Porque desde ahí te están formando pues tu carácter, lo que te preocupa, tus ideas y demás. Y si eso lo logras cambiar, si desde ahí lo transformas, pues transformas el futuro, ¿no? Así es. Otro tema es, por ejemplo, las donaciones, ¿no? Que casi nadie sabe la cantidad de dinero que dio. Y esto que les vamos a compartir, pues son datos oficiales. Imagínense los que no son oficiales y todo lo que no salió a la luz, ¿no? Claro. Sí, bueno, se dice que está en el récord Guinness como la persona que más ha donado como artista. Se dice que la única institución, ya como institución, la única institución que ha donado más que Michael Jackson y Heal the World, que fue la institución que él creó para estas donaciones, es la UNICEF. Ajá. Entonces imagínate, nada más está la UNICEF en primer lugar y después está la organización de Michael Jackson. Wow. Se dice que donó alrededor de $300 millones. Un dato curioso es que por ahí hay un video y lo pueden buscar donde él empezó a patrocinar, fue patrocinado más bien por Pepsi, y en una gira que iban a hacer en Pepsi él resulta herido porque parece que hay una explosión. Se quema. Y se le quema el cabello y esta le genera problemas porque sí fue una explosión fuerte, y el seguro le da $1,5 millones. Y él, en lugar de quedarse con ese dinero, lo que hace es lo dona al mismo hospital que lo curó. Sí. Entonces, habla de la persona que era, ¿no? O sea, una persona muy desprendida. Y en 1992 él funda la organización de Heal the World, que estuvo metido sobre todo en ayudar a niños desamparados. Y no estamos hablando como organización, pero hay que hablar de dos cosas. Una es la organización como tal de Heal the World que él creó, y otra cosa es como persona individual, que también hizo donaciones a la gente que se le acercaba y que sabía que tenía algún problema, y él directamente trataba el problema. Les regalaba dinero. Y les regalaba dinero. Cantidades grandes. Aquí en México hubieron varios casos. Si alguno que está viendo este video le tocó saber o estar cerca, lo podría comentar ahí en los comentarios. Pero sí, en México también hubo muchísima gente a la que le dio dinero que no salió en las noticias ni nadie se enteró, ¿no? Pero sí hubo muchas familias que ayudó. Imagínense, eso nada más fue cuando vino aquí de gira, ¿no? Sí. Habría que ver todo lo que hizo en África, lo que hizo en Estados Unidos, en Rusia. Lo que no se supo. Y lo que no sabemos. Sí, de hecho la gira de Dangerous, todo el tour que hizo con Dangerous fue totalmente para donación. Y él se dice que se recaudaron $100 millones en esa gira. Entonces, pues ya empieza a hablar de todo lo que él donaba. Y además, Neverland, por otro lado, que también, de cierta forma, también para eso fue creada, ¿no? Para llevar a niños necesitados, que tenían problemas y que disfrutaran de eso, pero no solamente se quedaba en ven, conoce Neverland para que seas niño aquí y además te vamos a dar todos los dulces que quieras, eso no se quedaba ahí, sino iba más allá, también les daba dinero para apoyarlos en los problemas que tenían, en las enfermedades, porque iban tours. Si lo vemos en algunos documentales,
eran camiones que llegaban con niños con problemas, que iban a disfrutar de Neverland, pero que después de ahí también eran ayudados económicamente por Michael Jackson. Claro. Ya sea a través, vía directa, como decimos, o a través de su fundación de King the World. Y ese es como por un lado, nada más para que vean el ejemplo de las donaciones. Cosas curiosas que ustedes pueden investigar, pero que no es muy fácil encontrar aquí en Códigos. Se los firmamos que es verdad esto que les vamos a decir. En ese disco de History, precisamente, hay una canción de los Beatles que canta Michael Jackson, que es la de Come Together. Curiosamente, esa canción de Come Together que Michael Jackson está cantando, si eres una persona que no tiene idea de lo que está pasando y la ve, pues diría, pues a lo mejor es porque le gustó esa canción, o a lo mejor es porque él tenía los derechos musicales de los Beatles. Lo que no casi nadie sabe es que, imagínate, estás viendo un disco que se llama History, ¿no? Historia, pasado, presente y futuro, donde el cantante se está presentando con este traje otra vez como de guerra, con las balas y con todo esto y con los lentes, y aparte elige una canción que era una canción para el partido político de Timothy Leary en la época de los 70s, ¿no? Entonces, eran cuates, ¿no? Que eran también pues conocidos. Y entonces, curiosamente, esta canción que la hace John Lennon para el partido político de Timothy Leary, es la que elige Michael Jackson para ponerla en ese álbum. Entonces estamos hablando de una persona que no tenía un túnel de realidad ordinario, no era un artista plástico, no era una cosa, sino algo realmente ya muy profundo. Y esto que estamos viendo es lo que estamos encontrando porque le estamos rascando, pero no sabemos qué más información hay que nosotros no estamos observando ahí, ¿no? Yo creo que seguramente hay mucha gente que llegó a convivir o a tener alguna experiencia con él de las que no sabemos, ¿no? Exacto. No tenemos registro. Sí, de hecho, en el año 2000 es cuando entra en Record Guinness. Se dice que porque ayudó, por todo este dinero que recaudó y además porque ayudó a 39 instituciones de beneficencia pública. Hay un dato curioso que no se sabe mucho, pero se dice que Michael Jackson estuvo a punto de ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Ah, sí. Pero reunieron firmas y todo, pero el consejo, el comité, decidió que no podía entrar, que porque él ya había fallecido, porque lo hacen después de fallecido, es cuando solicitan este Premio Nobel de la Paz para Michael Jackson, y entonces desestima ese premio, pero era algo que no era tan cierto porque ya habían nominado a un premio Nobel a una persona que ya había fallecido, sino que simplemente pues no quisieron, no les gustó esa parte. Porque hacerlo era darle poder al mensaje que tenía Michael Jackson, lo cual pues no quiere, ¿no? Era también solidificar la teoría de que había sido asesinado y no que fue producto de un accidente. Exacto. Queremos compartirles algunas de las letras de Michael, Many in the Mirror, que es una de las que más nos gustan. También tiene mucho que ver con lo que compartimos aquí en Códigos y la filosofía que nosotros queremos compartir con ustedes. Dice, voy a hacer un cambio por solo una vez en mi vida. Se sentirá muy bien. Va a hacer una diferencia. Voy a hacerlo bien mientras yo subo el collar en mi abrigo de mi abrigo favorito en este invierno. Este viento está soplando en mi mente. Veo a los niños en las calles sin suficiente para comer. ¿Quién soy yo para estar ciego? Pretendiendo que no me doy cuenta de sus necesidades. Un desperdicio veraniego, una botella rota, un alma de un hombre se sigue en el viento y ya sabes por qué no tienen a dónde ir. Por eso quiero que sepas que estoy empezando con el hombre en el espejo. Le estoy pidiendo que cambie de forma y ningún mensaje podría haber sido más claro. Si quiere hacer del mundo un lugar mejor, si quieres hacer de este mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y luego haz un cambio. Mírate a ti mismo y haz este cambio. He sido víctima de un tipo de amor egoísta. Es hora de que me dé cuenta que hay algunos sin hogar, ni un centavo para prestar. ¿Podría ser realmente yo pretendiendo que no están solos? Un sauce profundamente marcado, el corazón roto de alguien, porque aparte poeta, ¿no? Así, sí, claro. Era poesía. Un sueño borrado, amor. Borrado, un sueño perdido. Siguen el patrón del viento. Ya ves por qué no tienen un lugar para estar, por eso empiezo conmigo, comenzando conmigo, estoy empezando con el hombre en el espejo, le estoy pidiendo que cambie de forma. Y ningún mensaje podría haber sido más claro. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, y así sigue, ¿no? Exacto, así comienza contigo. Le estoy pidiendo que cambie de forma, y es esto. Y ahí es también un punto muy importante resaltar aquí en Códigos y en muchas cosas, y es este punto, otra vez retomando lo del mensajero y el mensaje, porque
la gente, la mayoría tiene ideas que están un poco pues equivocadas, ¿no? Piensan que un maestro espiritual o un maestro pues sí, de la conciencia, tendría que tener esta idea romántica de tipo Walt Disney, de maestro súper puro, De barba. de barba, Con que su- no dice groserías y que huele a flores todos los días, y bla, 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 bla. Y no, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que tanto en mi canal como en el canal de Ricardo, en el canal de Lenin, hemos dicho muchas veces que la verdadera espiritualidad no tiene que ver con esas poses ni con ese tipo de cosas. Una persona puede ser el clásico señor borrachón del pueblo, pero que tiene un corazón gigante, que nunca hace problemas de nada, que sus palabras son pura sabiduría y es feliz. Puede ser también un indigente que está ahí en la calle y te dice cosas maravillosas. Pero eso me hiciste recordar que, pues, cómo se hay un estereotipo acerca de lo que es un gurú. Claro. Tanto así como el documental que nos platicaste de Kumare. Claro, que un hay ¿No? que ser el especial. Hay que ser el especial, que Kumare es una persona que finge ser Un maestro. un maestro, dice, se pone como tal, como se dice el estereotipo del maestro, que es de barba, con su turbante y todo. La La serpiente, serpiente y todo, y sí, crea sí. toda una religión, y lo único que está haciendo es jugar y ver cómo funciona este experimento, y resulta que sí tiene muchos seguidores. Entonces habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es realmente para ti una persona espiritual? Si para ti una persona espiritual tiene que ver con toda una apariencia externa, pues está bien, ¿no? Para nosotros, pues no tiene nada que ver lo que ves afuera. Lo importante es lo que está dentro, lo que sientes cuando estás cerca de esa persona, lo que te hace sentir, si te inspira o no te inspira lo que te dice. Para nosotros eso es un maestro espiritual, ¿no? El maestro es el que te recuerda que el maestro está dentro de ti. Exactamente. Es el que te lleva hacia esa dirección. Y el que quiere que veas lo mejor de ti en ti mismo. Claro, y el que es congruente, ¿no? El que dice las cosas tal cual y como son, y no le importa si lastima a lo mejor al poder, como en este caso. Yo me acuerdo mucho de la canción de Leave Me Alone. Leave Me Alone, que es en la época cuando más lo están atacando los periódicos, y él sale con esta canción que dice, déjenme en paz, o sea, ya estoy harto de ustedes, nada más les interesa más el chisme y todo, en lugar de estar viendo otra cosa, ¿no? Sí. Entonces déjenme en paz, por favor. Y fue un súper éxito, pero lo que ella está haciendo es está manifestando algo en contra y es diferente a lo que hacían muchos artistas, yo siento, porque muchos artistas, como decíamos, a lo mejor estaban hablando de romance, Como lo hacen. y él está hablando de algo que está sufriendo directamente y que no le gusta, y directamente le está diciendo incluso a los medios, incluso a la productora, oye, ayúdenme para que me dejen en paz, ¿no? Sí. Y realmente pocos artistas o pocas prominencias de ese tipo son los que se han enfocado en eso, ¿no? Claro. Muchos van hacia adentro, por ejemplo, como lo que hablábamos en el programa pasado, de la diferencia que habría entre Prince y Michael Jackson, era el enfoque que le daban a su vida. No es que Prince no fuera talentoso, sino que Prince solamente estaba pensando en él, Exacto. mientras que Michael pensaba en todo el mundo, en los Exacto. niños, en la gente, en el hambre. Y esto, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Otra cosa, otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, Fritz Perls, ¿no? El de la terapia Gestalt, ¿no? El famoso Fritz Perls, que él mismo decía que él era un asco de persona. Él mismo decía, yo soy un ser humano común y corriente y tengo un chorro de errores y soy pues, como cualquier persona, pero que aportó algo grandioso que fue la terapia Gestalt, que ha ayudado a muchísima gente, que tiene un enfoque muy completo. Pero estamos en un punto tal que cuando, si buscas videos de Fritz Perls y ves videos donde él está dando terapia y sale fumando, estamos en un punto donde la gente hasta pone, pero ¿cómo puede ayudar a alguien si era un vicioso? Entonces dices, Dios mío, la gente ya se perdió de lo que es realmente la espiritualidad. Y Aquí en el canal está un video de Fritz Perls. Sí. Y es un ejemplo de cómo a la gente le importa más las apariencias y las cuestiones que son solamente humanas al mensaje, a lo que realmente te está aportando la persona, ¿no? Y entonces, como falla en esas cosas externas, falla para estos estereotipos que aparte son inalcanzables, son totalmente inalcanzables. Eso no significa que no luchemos por alcanzarlos, está bien, pero sin frustrarnos, sin enojarnos, entendiendo que los errores también son maestros. Claro. Es que me hiciste acordar de lo de Man in the Mirror, que por ahí alguien dijo que Michael Jackson no le escribió, y es cierto. Ajá. Man in the Mirror no le escribió, pero vamos a estar de acuerdo que independientemente si él escribió o no, de todos modos le eligió. O sea, él pudo haber puesto una canción romántica, ¿no? Que le hubiera a lo mejor pegado más, pero él decidió que llevara Man in the Mirror, y no quita que Michael Jackson sí escribió Heal the World. Bueno, muchas, pero la de Earth Song también es de Michael Jackson, claro. Que son canciones que hablan muy profundas y que no tienen que ver con esta versión que muchos artistas manejaban en esa época, del romanticismo, del amor, nada más.
él iba con sus letras que eran todavía más profundas. Entonces, creo que ahí sí se invalida la parte de que, bueno, Man in the Mirror no fue escrita por él. No, sí no fue escrita por él, pero sí fue elegida por él. La profundidad de Michael Jackson llega a muchos lugares y es obvio que sí molestó a ciertos sectores que temían un poquito en el mensaje de Michael Jackson. No un poquito, yo creo que mucho en el mensaje que estaba llegando de Michael Jackson, ¿no? Y más porque a lo mejor no llegaba a 100 personas, ¿no? Llegaba a millones de personas, ¿no? Y es suficiente con verlo en los conciertos lo que generaba Michael Jackson, que yo también me había olvidado, o sea, pues yo recordaba de mi niñez y Michael Jackson, pero ahorita que estuve viendo algunos conciertos, es increíble lo que generaba Michael Jackson, que yo no lo he visto en otros, tal vez los Beatles, nada más. Inclusive desde el punto de vista de sonido, frecuencia y música, si tú no entendieras las letras de Michael Jackson, inmediatamente te conecta a una energía, te transmite una energía que te hace moverte, que te hace sentir, percibir algo, percibir una magia en su música, ¿no? Claro. Ahora, para llegar a esa parte que también ahorita Lenin les va a platicar sobre uno de los discursos que se aventaba en los conciertos, que casi nadie también sabe, vamos a enseñarles esta letra que se llama Shout. Ya no salió cuando él estaba vivo, fue de las canciones que salieron cuando él ya había muerto y que rescataron. Pero nada más para que se den una idea de esta canción que sí iba a venir en el disco de This Is It, que originalmente quería Michael Jackson, nada más dense una idea con esta letra, ¿no? Vamos a traducir en español. La canción se llama Shout, así la pueden encontrar, S-H-O-U-T, Shout, de Michael Jackson. Empieza igual con una grabación que dice: este no es un registro ordinario, ¿no? O no es una canción ordinaria. La ignorancia de las personas que compran diamantes y collares y apenas es capaz de mantener los pagos de sus lecciones o de sus clases. Te has inscrito en una clase y ni siquiera sabes quién es el profesor. Cuán baja va la gente por la mayoría de la gente de la masa de las personas, y hace un lío de cosas sin sentido. Los niños están siendo asesinados, se matan unos a otros simplemente por diversión, y en lugar de usar su mente o su puño, le pusieron un arma, ¿no? al niño. Quiero ser parte de una camarilla o de una banda. No sé quién ni siquiera es el líder de la banda, ¿no? Tragedia, más tragedia, sabes que me está matando, tanta gente en agonía, esto no debería ser así. Demasiado tiempo en ocuparnos enfocados en nosotros mismos y no en el Altísimo, no en Dios o en lo divino. Tiene que haber algún cambio aquí para este momento, para este día, para esta edad. Tenemos que reorganizar y pasar a la siguiente página. Vivimos encerrados como caníbales, ¿no? Como viviendo como caníbales y animales, comiéndonos vivos solo para sobrevivir a las 9 o a las 5 del día. Cada día es un problema mientras luchamos y luchamos. La paz mental cada vez es más difícil de encontrar, así que simplemente quiero gritar, levantar mis manos y gritar. ¿De qué se trata toda esta locura? Todo esto hace que me den ganas de gritar. Levanta tus manos y grita. ¿De qué se trata toda esta locura? Problemas, complicaciones, acusaciones, dividiendo a las naciones y las razas llenas de rostros vacíos. Se está produciendo una guerra, no hay sustitución por la restitución. La única solución, chéquense esta frase, la única solución para la paz es aumentar la altura de tu espiritualidad. Masas de mentes que están envueltas en visiones nubladas, engaños e indecisión, sin fe ni religión. ¿Cómo estamos viviendo? El reloj está marcando, el final está llegando, no habrá advertencia. Pero vivimos para ver el amanecer. ¿Cómo podemos predicar, no? ¿Cómo podemos hablar cuando todo lo que hacemos en este mundo es un infierno que tortura nuestras mentes? Todos debemos unirnos para convertir la oscuridad en la luz y hacer que el amor brille en nuestros corazones. Estamos desconectados del amor, nos estamos faltando al respeto. ¿Qué pasó con la protección mutua, no? Con ayudarnos los unos a los otros. Y así, ustedes chequenla porque está bien larga, pero es una idea de los mensajes que ya quería decir Michael Jackson, lo que ya estaba diciendo, ¿no? Que no, pues no le convenían a muchos sectores, ¿no? Sí, de lo que comentabas del discurso, es curioso porque pues hay un rompimiento fuerte con Sony. Y se nota después del rompimiento que tiene con Sony, tanto así que ya empieza a salir Michael Jackson, pero ya en lugares más pequeños, ya no en los grandes escenarios. De hecho, pues tiene el retiro del 2001, si no me equivoco, hasta el sí, 2000, desaparece un tiempo. Desaparece un tiempo hasta el 2009, que es cuando vuelven a anunciar que va otra vez a hacer los conciertos. Pero en esa etapa tiene algunos discursos que da en lugares pequeños, y uno de estos es uno que dio en un estadio en Inglaterra, en un estadio pequeño, donde él empieza a hablar de esto, de que cómo los seres humanos pues nos estamos empezando a apartar unos de otros, ¿no? Tanta guerra, y que lo que debemos hacer es unirnos y entender algunas cosas. Y de hecho en el discurso él dice claramente: el que está a tu lado, tómalo de las manos.
mírala a los ojos y dile que lo amas. Sí. Entonces, imaginemos ese escenario que era en un estadio pequeño, llevado en el 2009 a un escenario como el de Wembley que iba a estar, que no albergaba Nada, miles de personas ahí. ¿Cuántas personas? Miles de personas. Entonces, Multiplícalo por 50 conciertos, multiplícalo como lo platicabas tú con DVDs que hubieran salido, Netflix, en y todo lo Netflix, demás que se todo lo puede. que existe actualmente. Entonces, ese mensaje, ¿a qué nivel hubiera llegado? Y ya empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Ya, ¿cuánta gente no hubiera seguido a Michael Jackson en este aspecto de vamos a unirnos, ¿no? No, y aparte que es impresionante, Lenin, cuando esto que comentas, ¿no? Cuando dice, tómate de la mano del que está al lado tuyo y dile que te preocupas por él, ¿no? O sea, ya, desde ahí dices, ya. wow. Sí, dile que lo amas. O sea, Exacto. ven a los ojos, no le tengas miedo, ven a los ojos y dile que lo amas. Sí, wow. Ya empieza a cambiar. Además de todo, que qué extraño que cuando estaban por venirse a suceder algunos eventos en la historia mundial y algunas cosas que empezaron a pasar después de su muerte, fuera que él se muriera, cuando en realidad él no se ve, si ustedes ven el DCC, no se ve que realmente tuviera algún problema de salud, No. o se viera deprimido, o se viera sin ganas de vivir. Entonces no es raro y a mí me parece una coincidencia absurda También. que haya muerto justo cuando estaba cambiando una etapa importante en la historia del mundo y cuando venían sucesos muy importantes después de su muerte, ¿no? Exacto. Claro, y de hecho, así como este mensaje o discurso que le podemos decir, existen algunos en YouTube que yo les recomendaría que vieran mucho y que hablan de lo que pensaba Michael Jackson y de lo que estaba hablando en ese tiempo. Uno se llama Somos libres y somos uno, otro Debemos unirnos para sanar el mundo y otro El amor es la realidad última. Entonces, si los buscan tal cual en YouTube, van a encontrar, son pequeños, tienen una duración como de 2 minutos, pero se dan cuenta del mensaje que estaba manejando Michael Jackson y cualquiera que lo vea, pues es obvio que manejaba un mensaje que iba en contra del sistema, que obviamente el sistema y que le estaba a dolía. favor de la Y gente. que no, exactamente, y que además no lo decía yo, no lo decías tú, lo decía Michael Jackson, que Claro. generaba y movía masas impresionantes de gente. Claro, y antes de terminar esa transmisión, no se nos vaya a olvidar la canción de Keep the Faith, poder decir esa letra, que también es una de las letras que, es que prácticamente todas tenían algo, pues muy bonito y eran mensajes increíbles. Esta canción viene en el disco Dangerous, ¿no? No, sí, Faith sí es en Dangerous. en Dangerous. Si tú llamas en voz alta, estará dentro de ti, a través de la entrega de tu corazón. Para tus excusas, es cierto, para tus excusas y tu manera de decir las palabras. Como entiendas, pero el poder está en el creer, así que cambia tú mismo. Porque tú puedes escalar la montaña más alta, nadar el mar más profundo. Todo lo que necesitas es desearlo y ten un poco de amor propio. Así que mantén la fe, no permitas que nadie te dé vueltas. Tú sabes cuándo es correcto ir por tus sueños, hacia arriba, lejos del suelo. Mantén la fe, porque es solo un poco de tiempo. Antes de confiar saldrás victorioso. Cree en ti mismo pase lo que pase. Puedes ser un ganador, pero solo si mantienes la fe. Mantenedla, hermano, tú lo conseguirás. Y así, pero ya... síguele. Y cuando confíes, Eso, dirige tu hogar al lugar que sueñas. Cuando estés completamente completamente solo y podrás sentirlo. En esta circunstancia, pero el poder está en el creer, así que cambia tú mismo. Ahí entre paréntesis, está diciendo una técnica que años después se conoció en El Secreto y que también hablaba Neville Goddard, porque ella está diciendo, vete a un lugar en silencio, visualiza el lugar en donde quieres estar y siéntelo como si fuera real. Esa es la clave junto con un poco de fe y lo vas a lograr, ¿no? Ahí lo está diciendo, ¿no? Sé que tú puedes surcar las aguas, vagar por el cielo. En alguna carretera que tomes, lo obtendrás solo si lo intentas. Así que mantén la fe. No permitas que nadie te deprima. Mantén tus ojos abiertos y tus pies en la tierra. Mantén la fe porque es solo una parte del tiempo. Antes de que confíes, saldrás victorioso. Le dije a mi hermano cómo hacer las cosas bien. Alza tu cabeza y muéstrate al mundo orgulloso. Ve por lo que quieres, no permitas que se te atraviesen en tu camino. Puedes ser el mejor, pero tienes que cumplir tu palabra. Tendrás que hacerlo. Sé que manteniendo la fe, nunca estarás renunciando al amor. Pero el poder del amor está en hacer lo correcto. Haz lo correcto. Mantén la fe. Y yo nuevamente Ya, se repite, pero sí está así de... Sí, y es lo que decimos, ¿no? En lugar de que la gente vea esas letras, vea el mensaje, no, es que le gustaban los chicharrones, le gustaba Se inyectó unos químicos para volverse blanco. porque se quería ver como una mujer, ¿no?
Otro de los datos curiosos, cosas muy raras que pasan y que por eso es digno de Códigos del Multiverso, hay una canción que ustedes recuerdan que es, bueno, antes de decir la canción, hay una estatua que encuentran en Egipto. Esta estatua que encuentran en Egipto es un rostro que es pero muy parecido a Michael Jackson. Es casi una copia exacta del rostro de Michael Jackson. Y esa cara específica de un periodo de la antigüedad de Egipto, es muy curioso que Michael Jackson también, antes de todo esto y de encontrar esa estatua y porque eso fue muchos años después, Michael Jackson ha elegido hacer un video en Remember the Time donde sale él en Egipto, ¿no? Bailando. Entonces es curioso cómo existen estos tejidos y coincidencias en el pasado, del futuro, con todos los mensajes que nos dejó y todo lo que está ahí. A lo mejor él ni siquiera era consciente de lo que estaba expresando su subconsciente ahí, pero es con la intención que tenía basta para que sea pues grandes conocimientos que están ahí y grandes fuentes de inspiración para todos, ¿no? Sí, claro. Y ahora, digo, a mí para cerrar me gustaría que nosotros a lo mejor dijéramos nuestro punto de vista de si lo mataron o no. Sí, Pero acuérdense que es nuestro punto de vista. Sí, claro, es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista y se va a quedar así, ¿no? Claro. Y por lo que hemos estado platicando, pues... Yo digo que sí lo silenciaron. Sí. Obvio. Sí fue un atentado ahí. Y llama la atención que en uno de las grabaciones que presenta el que fue su productor en la gira de This Is It, él presenta una grabación donde Michael Jackson le dice textualmente: tengo un gran presentimiento y estoy sintiendo que me van a matar. Pueden decir que yo era un drogadicto, pueden inculparme de cualquier cosa. Y lo más preocupante es que Jackson le dice: no es el gobierno, es algo que está más allá del gobierno. Y le dice: tengo miedo porque lo quieren hacer. Y más o menos como a los 2 meses, al mes, fallece. Sí, claro. Además, yo creo que una gran prueba es, recordemos que él de 2001 a 2009 está fuera, digamos, de estos grandes medios sobre los conciertos y de sacar un disco. Sí. Entonces, en el 2009 él decide que va a regresar. Yo creo que midieron más o menos qué tanto generaba todavía Michael Jackson a pesar de haber estado fuera tanto tiempo. Y es impresionante que en el 2009 él anuncia los 50 conciertos y los boletos se acaban rapidísimo. En 4 horas se acabaron los boletos total para los 50 conciertos. Y los medios ya estaban diciendo que no creían que Michael Jackson iba a llenar los escenarios porque ya nadie le hacía caso, y otra vez queriendo controlar la información. Y en 4 horas se acabaron los boletos. Ya no había había gente que se estuvo hasta 2 días afuera de la taquilla. En su casa de España. Exacto. Entonces, para mí eso representa como una gran afrenta para el sistema, porque el sistema en ese momento se dio cuenta que realmente Michael Jackson todavía tenía muchísimos seguidores y que lo que él dijera o hiciera en su concierto sí iba a marcar un antes y un después para los que estuvieran en ese concierto, ¿no? Y para más gente. Pero bueno. Y para las siguientes 2 décadas. Sí, más. Habría que ver la sorpresa en el año 2040, ¿no? Porque ese es el año que tenía la cápsula en donde llegaba a los conciertos de Dangerous. Él parecía como si llegara a través del tiempo. Se abría esa cápsula cuando empezaba el concierto. Él salía como una especie de viajero del tiempo con un traje y ahí decía abajo Michael Jackson 2040, ¿no? Habría que ver qué pasa en el 2040 con Michael Jackson. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta transmisión. Nos queremos muchísimo, los quiero muchísimo. Muchas gracias por escuchar. Ahí coméntenos si les gusta, si no les gusta. Muchas gracias. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Un abrazo. Leen Alejandro de Camino a la Gnosis. Que viva ¿qué? El amor. Que vive el amor, y ahí se ve en el espejo, ¿no? ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad.